¿Quieres jugar Dreamcast en tu iPhone o en tu iPad? En este video te enseño cómo instalar el emulador Plum sin tener que utilizar una computadora para que juegues fácilmente. Así que comencemos. Aclaremos un punto bien importante antes de empezar, y es que este emulador se consigue en el App Store, así que no tiene acceso al sistema de JIT, así que seguramente habrá ciertas limitaciones en cuestión de cuáles juegos puedes tener acceso con este emulador. Si quieres tener un poco más de poder y necesitas JIT, pues entonces hay otro emulador que se puede conseguir fuera del App Store. Te estaré dejando el enlace acá abajo en la descripción del video. Yo no lo he probado, pero me dejas saber si te funciona o no. Muy probablemente si quieres jugar juegos más poderosos vas a tener que utilizar esta alternativa que tiene acceso a JIT, pero necesitas una computadora para poder instalar SideStore y entonces darle el poder de JIT a ese emulador. Comencemos hablando sobre cómo puedes descargar este emulador, y como te mencioné lo puedes encontrar directamente en el App Store. El mismo cuesta $2, pero quédate hasta el final de este video para que te enteres cómo entonces puedes conseguirlo completamente gratis. Un detalle importante es que este desarrollador es el mismo que ha hecho otros emuladores, como es el caso de Teofilm para que puedas jugar Nintendo Wii U, también en el caso de Tsurume que te permite jugar juegos de PlayStation 2, y por último el emulador Fin que te permite tener acceso a juegos de GameCube como también de Wii. Una vez entonces descargues este emulador lo vas a poder encontrar obviamente en tu pantalla de inicio, y simplemente lo tocas, y este desarrollador como que le gusta hacer este sistema como de colores, etcétera, y aquí cuando abras esta ventana te estará mostrando información sobre cuál es el formato de los ROMs que vas a poder utilizar, y puedes ver que puedes utilizar el formato ISO, BIN, CHD, IMG, perdón, ELF, así que tienes varias alternativas en cuestión de cuál es el sistema de formato que puedes tener acceso a él. Y entonces aquí tienes acceso a la información de tu dispositivo. En mi caso esto es un iPhone 17 Pro y dice que el rendimiento será excelente. Ahí como que se corta un poquito con la isla dinámica, pero dice que se supone que sea muy bueno, y también entonces nos alerta de que el teléfono se puede poner un poco caliente porque obviamente pues estamos utilizando un emulador bastante retante para el dispositivo, pero simplemente eso para que quede bastante claro. Y la parte del idioma, en el caso pues yo lo tengo aquí en español, pero lo vas a poder colocar en español, y entonces pues ya tengo acceso a este emulador. Luego de que ya tengas esto listo, hablemos ahora sobre cómo puedes añadir los juegos, y como te mencioné puedes extraerlos de tu consola en los formatos que te mencioné anteriormente, y una vez entonces pues lo tengas en tu dispositivo, ya sea porque te lo pasaste de tu computadora a tu iPhone o lo tienes en la nube, etcétera, lo importante es que lo tengas ya en tu dispositivo. Vamos a darle aquí a importar los juegos, y en mi caso para hacerlo un poquito más fácil pues yo lo añado como a una carpeta para entonces poder moverlo aquí, y aquí puedes ver los juegos que tengo accesibles. Vamos aquí a añadir el caso de Marvel vs Capcom para poder ver cómo sería el proceso de añadir, y puedes ver que ya he hecho el proceso de añadirlo. Tengo aquí el juego, y este sistema pues obviamente lo estarás repitiendo con los otros juegos que quieras añadir a este emulador. Luego de que añades los juegos que quieras tener acceso a ellos, vamos ahora a hablar un poquito sobre la configuración que puedes hacer, y puedes ir aquí a la parte de controlador, y aquí puedes tener acceso a cambiar la opacidad, cuán oscuro o cuán claro se ve ese control virtual que vas a poder utilizar para poder jugar. Puedes también cambiar como los símbolos, el tinte, puedes también cambiar el color, por ejemplo, de ese pad para que sea un poquito diferente. En fin, importante que aquí tienes varias opciones en cuestión del control, pero una vez más vas a utilizar la parte de emulación, la parte tradicional, simplemente sin tocar nada. Vamos aquí a la parte de vamos a intentar Marvel vs Capcom para ver cómo va este juego, y aquí tienes varias alternativas a la hora de jugar. Obviamente los botones virtuales aquí a la parte derecha, pero también puedes cambiar pues, obviamente muchos aspectos, como sería aquí la parte del control para poder cambiar si quieres tener acceso a más controles, si quieres jugar multijugador, etcétera. También tienes aquí la parte de configuración, como la pausa en menú para que se vean todos estos botones. Aquí puedes tener acceso a más alternativas, por ejemplo como ver los FPS para ver si puedo ver el desempeño de este emulador, y aquí tienes acceso también a la parte de poder cargar una partida o poder entonces guardarla también si por ejemplo pues quieres que se guarde ese momento en el que estaba jugando. El punto es que este emulador tiene varias alternativas para tener aquí acceso al juego. Aquí puedes ver como si quieres que se vea como con un estilo diferente, como si fuese un televisor tradicional, etcétera, de los viejos. Así que tienes varias alternativas para poder cambiar cómo funciona este emulador. Lo más importante que yo te recomendaría es que cuando abras este juego y por ejemplo pues no te gusta cómo es que están los botones o están muy encima, como puedes ver aquí, vas a tener que apretar el botoncito de configuración y bajar prácticamente hasta el final, donde vas a poder encontrar la parte de editar diseño, y aquí donde vas a poder cambiar por ejemplo el tamaño de los botones, vas a poder moverlos, por ejemplo aquí este botoncito del joystick para que me ocupe menos espacio, la parte de las flechas, etcétera, el botoncito de la A, de la B, etcétera. Puedes cambiar un poquito cómo es que están estos botones para que entonces pues esté en un lugar un poquito más cómodo para ti, para que funcione mejor para ti. Puedes también cambiar el tamaño, etcétera, y una vez entonces estés listo
visto, pues vamos ahora a comenzar a jugar para poder mostrarte cómo va el desempeño en los juegos que permites utilizar este emulador. Bueno, esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver cómo va el desempeño. Obviamente este juego es bastante limitado en cuestión de que es un juego de 2 dimensiones, no es un juego de 3 dimensiones como quizás lo que la mayoría de las personas quieran tener acceso a él, pero sin duda alguna este juego va muy bien. Obviamente jugar con controles táctiles pues quizás no es la mejor alternativa, pero sin duda alguna puedes tener acceso a este juego si es que te interesa. Hablemos ahora de un juego súper popular que sería Crazy Taxi, que sin duda alguna es un juego súper popular y súper interesante, así que aquí tengo acceso a este juego que sin duda alguna funciona sin ningún problema. Los FPS van muy bien. Obviamente una vez más jugar con controles táctiles quizás no es la mejor experiencia, pero sin duda alguna puedes ver que el desempeño va excelente, al menos en este iPhone 17 Pro. No tengo ninguna queja en cuestión de desempeño, en cuestión de cómo va. Quizás la queja es mayormente cómo sería jugar un poco, porque los botones pesan un poquito quizás incómodos. Quizás puedes moverlo para que sea un poquito más fácil, pero de forma inicial este juego funciona muy bien. Vayamos ahora a un juego sumamente popular que sería Sonic, y puedes ver el desempeño que realmente va muy bien. Realmente estoy bastante sorprendido de lo bien que juega este emulador, a pesar de que no tiene acceso al sistema de JIT. También puedes ver cómo sería el desempeño a la hora de jugar con controles físicos. Realmente considero que pues es la mejor alternativa a la hora de jugar quizás estos juegos, pero si no tienes acceso a un control, pues obviamente puedes jugar con los controles digitales como viste anteriormente. En el caso de que quieras tener acceso a estos controles físicos a la hora de jugar, pues digamos por ejemplo que empezaste con controles digitales, vas a poder tocar el botoncito del control aquí en la parte superior, y en la parte donde dice P1, que obviamente sería el primer jugador, pues aquí puedes cambiar entre los controles táctiles. Obviamente pues aquí tienes el control táctil, y cuando toco aquí pues cambio al control de Bluetooth que tengo aquí conectado, que sería el M-Con, por si acaso quieres comprar uno o quieres aprender un poquito más sobre este. Así que una vez más, si quieres jugar Dreamcast y a un juego bastante retantes, vas a poder usarlo sin ningún problema. Y por último terminemos con quizás un juego un poco más retante, como es el caso de Soul Calibur. Puedo ver que yo pensaba que este juego sería un poquito más difícil de emular en este emulador, valga la redundancia, pero realmente el desempeño va muy bien. Estoy recordando mi infancia cuando entonces jugaba estos juegos, así que sin duda alguna a un juego bastante retante como sería este de Soul Calibur, y como viste anteriormente el de Sonic, van a poder tener un desempeño excelente a pesar de que no estamos utilizando el sistema de JIT. Y con esa última demostración te he mostrado cómo puedes emular la consola de Dreamcast en tu iPhone, en tu iPad. Realmente me sorprendió bastante el desempeño de juegos bastante retantes, así que aún sin el sistema de JIT vas a poder tener un desempeño excelente. Obviamente quizás no todos los juegos van a poder funcionar. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios cuál te ha funcionado y cuáles no, para que más personas puedan saber el estado de este emulador. Antes de terminar, vayamos ahora a la sorpresa, y es que estaré regalando varias licencias de este emulador. Lo que tienes que hacer es seguirme en Telegram, y en algún momento durante esta semana estaré entonces publicando esas licencias, así que asegúrate de encender las notificaciones para que seas el primero en enterarte cuando haga ese regalo. Ahora sí, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este, y sígueme en Telegram para que te puedas enterar de más de lo que está pasando en el mundo de la emulación en los dispositivos de Apple. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.